necesitamos una luz para seguir. Todo comienzo necesita vida, una esperanza que alumbre al mundo en tu derredor, la más grande esperanza para ti. Año nuevo, vida nueva, esperanza en Jesús, el que era y es por siempre. Solo hay vida en Jesús. Año nuevo, vida nueva, esperanza para ti. Jesucristo, esperanza en tu vivir. Libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 34. Dice así la palabra de Dios: la justicia engrandece ¿a qué, hermanos? A la nación. Mas el pecado es que afrenta de las naciones. Vamos a hablar. Señor, te pedimos en este momento que tú bendigas tu palabra, Señor. Tú bendigas este tiempo que vamos a meditar en ella y vamos a ver en ella, Señor. Qué importancia es, Señor, como iglesia, el cuidar estas cosas que vamos a ver, Señor. La verdad que la iglesia fue establecida, Señor, sobre esta tierra para ser una luz a un mundo de oscuridad. Bendice este tiempo y bendice tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Hay dos palabras importantes que vemos en este Proverbios capítulo 14 versículo 34. La primera dice engrandece a la nación. La palabra engrandecer allí quiere decir elevar, el traer éxito en esa nación. La segunda palabra que vemos allí es aquella que dice afrenta. Ahora, esa es una palabra muy importante. Afrenta, según la Biblia, es una palabra que describe un oprobio, una ofensa o deshonra que le trae al fracaso. En los textos que acabamos de leer, nos da la indicación del triunfo o del fracaso de una nación. Solo hay una cosa que determina el fracaso o el éxito de una nación. ¿Qué es? Su fundamento, que esa nación. Ahí nos describe dos fundamentos. Ahora, cuando hablamos de fundamento, hablamos al concepto, ¿verdad? A la base sólida sobre la cual se construye. Nos está diciendo que según en donde esa nación, ¿verdad?, establece a construir, viene el éxito o viene el fracaso. Ahí nos muestra dos fundamentos. Hay dos lugares donde construir: en la justicia o en el ¿qué? El pecado. La base de que una nación tenga éxito
o una nación fracase está basado en dónde esa nación se va a fundar. Pero espera, cuando hablamos de la nación, hablamos de los líderes representando la nación. Cuando hablamos de nación, hablamos solo de los gobernantes, del presidente. Cuando hablamos de la nación, incluye cada ser humano que vive dentro de ese lugar. Y es importante entender eso, porque, escúcheme, la nación es un reflejo de sus habitantes. Y la palabra de Dios dice que el éxito o el fracaso va a ser determinado por la nación. Déjeme, describirlo en otra manera. El éxito que un país va a tener es determinado en los que viven en ese lugar. Y hay solo dos fundamentos en los cuales cada persona de cada lugar puede fundarse. No hay tal cosa como en medio. Ahora, yo me atrevo a decir que por décadas y años atrás, y cuando aún algunos de nosotros ni estábamos aquí, esta nación que conocemos como Estados Unidos, llegó a su grandeza y a su éxito, porque su fundamento, su solidez era en la justicia. Y Dios bendijo a esta nación. Yo me atrevo a decir que hoy en día nuestra nación no se encuentra. Nuestra nación ha ido paso a paso dejando su fundamento para moverse a ese otro fundamento. ¿Cuál es? El pecado. Más y más vemos lo que este país está desarrollando así. Ahora, en el contexto bíblico, cuando hablamos de fundamento, está asociado a tres cosas importantes: la fe, la verdad y la solidez espiritual que esa nación tiene. Y yo quiero hablarle sobre, cuando viene el fracaso de una nación, basado, no en mi opinión, basado, no en la inteligencia humana, sino basado de acuerdo a la palabra de Dios. Porque la opinión humana puede ser diferente. Dice, para que nuestro país tenga éxito tiene que tener avance intelectual, tiene que ser avanzado en la ciencia. Déjeme decirle, yo creo que hay otros países donde no hay ni ciencia, y escúcheme, tiene más éxito que nuestro país tiene. Es importante de entender eso. Yo quiero compartir cuando el fracaso y el éxito vienen en una nación, pero de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, ya sabemos que hay dos fundamentos. ¿Cuál es el primero? El de justicia. La palabra justicia habla el fundamento correcto. Aquel que sí le va a dar éxito. Aquel que va a elevar esta nación y va a sobresalir y va a alumbrar en diferencia
a las otras naciones. Eso es a lo que quiere decir injusticia. ¿Cuál es el otro fundamento? El pecado. El pecado habla de aquella maldición que va a llegar a la nación por sus prácticas, que lo va a ir paso a paso hundiendo hasta llegar a ser una nación fracasada. Ahora, ¿quién hace la nación? Los habitantes de esa nación. Usted y yo, nuestros hijos, las futuras generaciones. Y yo creo que una de las cosas, escúcheme, que ha causado que nuestra nación, ¿verdad?, esté en progreso de fracaso, es por el hecho que no hemos cuidado aquella justicia y no la hemos transmitido, escúcheme, a nuestras futuras generaciones. No hemos cuidado y no hemos mostrado a las futuras generaciones, ¿verdad?, aquello que trae el éxito a la nación. Al contrario, ¿qué es lo que esta nación ha hecho con las futuras generaciones? Le voy a decir lo que ha hecho. Simplemente los ha amamanteado, ¿verdad? Los ha hecho, ¿verdad?, desagradecidos. Los ha simplemente, ¿verdad?, ¿cómo se dice? Los ha simplemente, ¿verdad?, dado con todo berrinche que, ¿verdad?, las futuras generaciones tienen. Es como un niño. ¿Qué pasa con un niño que es berrinchudo? Y porque es berrinchudo, ¿verdad?, todo lo que quiere, papá y mamá se lo dan. ¿Qué pasa con ese niño? Se malcría. Aún dice la palabra de Dios que ese niño, cuando crezca, porque, ¿verdad?, todo se le dio, va a crecer a ser una vergüenza para los padres. Y yo creo que ese ha sido el daño de nuestra nación. No sé qué generación fue la que simplemente tomó la decisión de comenzar a malcriar a los hijos y darles todo lo que sus berrinches pedían. Esa es la clase de nación que tenemos hoy en día. Es triste de decir, pero parece que hoy en día los hijos tienen más autoridad que los padres. Por eso nuestra nación está como está. Por eso es que los hijos tienen tanta libertad en tantas cosas que años atrás ni la nación consideraba, por lo menos, el tener eso en sus vidas. Yo creo que como padres, y no solo como padres, escúchenme, como iglesia, nosotros tenemos la responsabilidad de fundamentar a nuestros hijos en qué lado, en justicia. Ellos son el futuro del mañana. Y cuando decimos que ellos son el futuro del mañana, estamos diciendo que ellos van a tomar esas decisiones de esta nación. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cómo es que sus hijos toman o basan las decisiones para votar para la nación? ¿Qué ponen como base y solidez en su vida? ¿Lo que a ellos se les antoja? ¿El partido que les ofrece mejor ganga, oferta?
¿Estamos entendiendo? Y parte del problema es porque, ¿verdad?, hemos perdido aún, ¿verdad?, y especialmente el padre hispano, mire, ha perdido esa emoción y no nos interesamos y no cuidamos de nuestras futuras generaciones en instruirlos para poder que nuestra nación tenga un éxito. Si hay alguien que tiene la responsabilidad que nuestra nación tenga un éxito, son los hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué nos puso Dios aquí en esta tierra? ¿Qué dijo? Vosotros sois la que, la luz o la sal de este mundo. Pero escúcheme, si la sal pierde su sazón, no sirve más que ¿para qué? Para tirarla y ser prisionera. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de la importancia de los hijos de Dios en este mundo, ¿verdad? El poder asegurar de que no solo ellos, pero sus futuras generaciones cuidaran de, ¿verdad?, fundarse dentro de esa justicia. Es interesante cómo culpamos a tantos, ¿verdad?, líderes, representantes del país, pero le voy a decir una de las razones por qué nuestro país se encuentra como se encuentra, ¿verdad? Gran parte del fracaso de ello es porque quizás como hijos de Dios no hemos sido esa solidez de sal, ¿verdad?, a nuestros hijos para poder darles un fundamento de solidez en justicia. Esa es nuestra responsabilidad. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Vosotros sois la luz de este mundo. Y una luz, no que, sino que se pone en alto para que ¿qué? Alumbre. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando del fundamento de la solidez de la justicia. Creo que parte de la razón por qué nuestro país o esta nación se encuentra, ¿verdad?, en la dirección que se encuentra es porque como padres hemos perdido la importancia de transmitir a nuestros hijos el fundamento sólido de justicia. Hasta en eso como padres, escúcheme, hemos sido egoístas. A mí me da temor. La responsabilidad de padres va mucho más allá de simplemente crear a un hijo, ¿verdad?, que sepa trabajar, va más allá de solo crear a un hijo, ¿verdad?, que no vaya a crecer, ser un malhechor. No, va más allá. Nuestra responsabilidad como padre en cuanto a nuestros hijos es enseñarles el cuidar del lugar donde ellos viven, que sea un lugar que agrade a Dios, escúcheme, para que exista el éxito en esa nación. Gracias a Dios que todavía en nuestra nación, ¿verdad?, tenemos libertad. ¿Qué si nuestra nación terminara transformándose en una nación comunista? ¿Qué causó eso? No hubo una fundación de justicia. ¿Por qué? Porque el pueblo prefirió acceder al ¿qué más? Al pecado, a la maldad, a lo injusto. No sé si estoy transmitiendo lo que quiero compartir.
Pero lo que quiero transmitir, ¿verdad? Al celebrar ¿verdad? Este tiempo especial en nuestra nación, el recalcar en nuestras vidas la importancia y la necesidad que tenemos como padres, ¿verdad? De poder ver en un futuro, aun cuando ya no existamos aquí y nuestros hijos crezcan y sus nietos estén, que siga siendo una nación, ¿verdad? Con éxito. Pero para que eso suceda, nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar de ella, pero también tenemos la responsabilidad de transmitir a nuestros hijos cómo van a cuidar de ella para ese éxito. Yo creo que muchos de nuestros antepasados que ya no se encuentran aquí tuvieran sus corazones quebrantados lo que este país representa. Por cierto, las cosas que voy a compartirle de una manera rápida esta noche es la manera que esta nación fue fundada. Pero ha partido de ella. Y ha partido porque las nuevas generaciones ya no miran la importancia de esa fundación. Le voy a decir las nuevas generaciones hacia qué importancia están viendo. Hacia el pecado. Parece que estamos viviendo en nuestra nación unos días donde se aplaude y se lava más el pecado que la justicia. ¿Cómo llegamos ahí? Voy a decir cómo llegamos ahí. Padres e iglesias descuidaron de transmitir a las futuras generaciones la solidez de fundamento para proteger esa nación. Es como hemos llegado. Ahora, dice la justicia, pero ¿qué es justicia? Necesitamos entender eso. Cuando habla de fundamento, habla de aquella base que va a establecer la nación, que va a levantar la nación, ¿verdad? Comúnmente, ¿verdad? Cuando hay una construcción, cuando hay un edificio que se va a establecer y se va a levantar, ¿qué son, ¿verdad? La base, ¿verdad? O el fundamento sólido que necesita establecerse primero. Obvio, la solidez, pero para comenzar a elevarse, ¿qué se necesita? ¿Cuántas esquinas miran aquí? ¿Qué? ¿Cuántas son? 4. Mire la silla donde estamos sentados para que nos dé el balance, ¿verdad? Adecuado y el fundamento sólido. ¿Cuántas patas tiene la silla? Mira el piano, ¿cuántos lados de solidez tiene? ¿Usted cree que es casualidad? Es importante eso. Una construcción tiene siempre los 4 lados, ¿verdad? Que son la fortaleza de esa elevación. Ahora, cuando habla de justicia, ¿verdad? El fundamento de la justicia, ¿verdad? Necesitamos entender que hay 4 cosas importantes que necesitamos transmitir a las futuras generaciones que va a traer el éxito a la nación. ¿Cuál es? Primero, la necesidad, escuchen, de Dios. Hermano Eric, ¿tiene usted un billete de los Estados Unidos en su bolsa? ¿O una moneda? ¿Sí? Hágame un favor, saque el billete, por favor. El más grande posible. ¿Ok? ¿Ok? Busque abajo, en medio de ese billete, no sé si enfrente, creo que enfrente, hay una frase ahí. ¿Qué dice? In God
we trust. Busquen una moneda y miren lo que dice, ¿verdad? También en las monedas, arribita o abajo creo que dice lo mismo. In God we trust. ¿Sabe usted cómo comenzó el fundamento y por qué esta nación tuvo el éxito que tuvo un día? Porque su primera solidez o fundamento de esta nación era que Dios primero. ¿Sabe por qué pusieron esa frase allí, in God we trust? Para no confiar en el dinero, sino en quien les había dado ese dinero. In God we trust. La primera solidez de justicia, ¿verdad? Para tener el éxito que una nación necesita tener como prioridad ¿a quién? A Dios. Bendito. Déjame hacer una pregunta. ¿Cómo la nación va a tener a Dios como prioridad en su vida si la iglesia no tiene a Dios como prioridad en su vida? ¿Quiénes son los que van a transmitir al mundo la sal? La iglesia. ¿Quién es el que va a transmitir esa luz al mundo? ¿Estamos entendiendo? ¿Cómo esperamos que una nación, ¿verdad?, tenga el anhelo de poner a Dios como prioridad en esa nación cuando la misma iglesia, escúcheme, no pone a Dios como prioridad en su vida? ¿Cómo un padre puede encajar a sus hijos? Mira, Dios debe ser lo más importante en tu vida. ¿Cómo va a suceder eso cuando sus hijos están viendo que Dios no es prioridad en su vida? Mire Salmos 33, por favor, versículo 12. Salmos 33, versículo 12. Yo creo que como iglesia necesitamos ser refrescados de esto. Salmos 33, versículo 12. ¿Estamos ahí? Dice, bienaventurada la que, hermanos, cuyo quién es Jehová. La palabra ahí, Jehová, está hablando su Señor, verdad, esta palabra primordial. El pueblo que Él escogió como heredad para sí. Dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. La primera justicia que una nación necesita para tener éxito es Dios, prioridad en esa nación. Mire usted cada nación que quitó a Dios como prioridad, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Ahora escúcheme. Y es importante decir esto, porque no solo está hablando de un Dios, porque hoy en día, mire, tenemos, verdad, las futuras generaciones, sí, yo tengo a Dios, pero yo tengo a mi Dios. No nos está dando la libertad de escoger el Dios que yo quiera, no, el Dios, ¿verdad? El fundamento de justicia está relacionado a el Dios, no un Dios.
El que nos está diciendo aquí, ¿verdad? En Salmos 33:12, la nación cuyo Dios es Jehová, su Señor. No está hablando que una nación tiene la libertad de escoger el Dios que a ellos se les antoje. No, está hablando que el éxito de la nación está conectado con escoger el Dios, el único, el yo soy. Porque mire, hoy tenemos problemas en esta área. Dice, ay, nuestra nación tiene prioridad con Dios. Sí, la pregunta es, ¿verdad? ¿Con el Dios o con un Dios? Creo que hemos fracasado en transmitir la solidez a nuestras futuras generaciones, de poner como prioridad en nuestras vidas al Dios. Creo que le hemos dado la opción a nuestras futuras generaciones de ellos crear sus propios dioses. Mire que si Dios lo sabía. ¿Qué nos dice en Éxodo? Vamos a Éxodo 20, por favor. Éxodo 20, versículos 3. Éxodo 20, versículo 3. Mire, ¿verdad? Dentro de aquellas primeras instrucciones que Dios mismo otorga a la humanidad, mire qué es aquello que Él da dentro de esas primeras instrucciones que le da a la humanidad. ¿Qué dice versículo 3? Dice, no tendrás que ajenos delante de mí. No te harás imágenes de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni qué, ni de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque ¿qué dice? Yo soy Jehová, tu Dios. ¿Ven? Ese es el problema que tenemos hoy en día con nuestras nuevas generaciones. No es que no tienen un Dios. Ellos tienen un Dios. El problema es que su fundamento del éxito está basado en un Dios que ellos han creado por sí mismo, y su fundamento no está anclado en el Dios aquel que sí existe. El gran yo soy. De alguna manera hemos permitido a nuestras futuras generaciones encajar con la idea, ay, yo sé, tú puedes con que creas en algo. No es con que creas en algo. Es abominación al Dios el que creas en lo que tú quieras. ¿Usted cree que es casualidad que al principio, en las primeras instrucciones que Él entrega a la humanidad, les dice, no tendrás dioses ajenos delante de ti? Y luego, después de describir, ¿verdad?, de las cosas que no deberían de hacer, dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Le dice, porque yo soy Jehová, tu Dios. Yo creo que uno de los errores que la iglesia ha hecho, no ha transmitido a las futuras generaciones, escuchen, la importancia de la existencia de el Dios. Todo lo demás que existe son dioses creados por el ser humano. Todos los otros dioses, ¿verdad?, que quieren proclamarse ser dioses, están dentro de este fundamento. Dentro de aquel fundamento de justicia, solo existe el Dios, el yo soy. ¿Estamos entendiendo? Creo que eso es parte de la primer paso cuando una nación
comienza a moverse al fracaso. ¿Qué ha sucedido con nuestra nación? Décadas atrás, nuestra nación tenía la estabilidad sólida en Dios y solamente. ¿Qué estamos viendo hoy en día? Le voy a decir lo que estamos viendo. Como nación, tú puedes crear tu propio Dios y adorar al Dios que tú quieras. Es de más, tú mismo puedes ser tu propio Dios. ¿No es eso lo que estamos viendo hoy en día? ¿Dónde sucedió eso? Porque hubo una decadencia, destrucción a nuestras futuras generaciones de Dios. Por un lado, la psicología, no le hables de eso, lo vas a traumar, le vas a dañar su pensar. Dios mío. Mire, por eso es que tenemos un montón de, verdad, hoy en día generaciones enfermizas, esclavizadas a tanta medicina. El problema es que les dimos libertad en su pensar en cuanto a lo que ellos querían, y escúcheme, y eso dañó, verdad, a las futuras generaciones, y se partió, verdad, de aquello que protegía su mente en cuanto a ese Dios. El Dios como autoridad suprema de nuestras vidas. ¿Cómo es un ser humano cuando sabe que en su vida Él es la autoridad suprema? ¿Cómo actúa? Con justicia, con precaución, no queriendo ofenderle. Pero ¿cómo actúa alguien que no mira a Dios como autoridad suprema? ¿Hay algún límite para su vida? Lo que se le antoja, hace. Eso es lo que ha sucedido en nuestra nación. Miren lo que dice Salmos 46, y el tiempo se nos está yendo. Yo pudiera darle versículo tras versículo sobre esto, pero mire Salmos 46, mire lo que dice Salmos 46, versículo 10. ¿Por qué es importante el Dios? Porque el Dios debe de ser la autoridad suprema en nuestras vidas. Salmos 46, versículo 10. ¿Estamos ahí? Mire lo que dice. Está, ¿qué, hermanos? Y conoce que yo soy quien. Seré exaltado entre las naciones. ¿Qué dice? Enaltecido seré en la que. La palabra enaltecido ahí quiere decir superior de autoridad. La razón que dice allí, ¿verdad? Está quietos y conocer que soy Dios, está hablando por el hecho, ¿verdad?, de que Él es, ¿verdad?, la autoridad suprema de existencia. Miren, pudiéramos decir que ahora nos encontramos en una nación donde de veramente respeta la autoridad suprema de Dios. Una vez más, ¿quién es la nación? ¿Solo los líderes? ¿Quién es la nación? Cada habitante de ese lugar. Y no perdamos eso.
Porque sí, fácilmente está bonito para decir, no, pues es que los gobernantes buscan su propio, ¿verdad?, deseo. No, es que los que están en posición allí, ¿verdad? No, 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 hermano. ¿Quién los pone? Ahora, en un lugar comunista es obvio, ya se perdió eso. Y le voy a decir por qué se perdió. Porque quitaron a Dios como primordial de ese lugar. Y para allá vamos. Tristemente, pero para allá vamos. Yo me atrevo a decir que hoy en día nuestra nación no tiene como autoridad suprema el Dios en esta nación. Lo usan como burla, como escarnio. No hay importancia, ¿verdad?, en cuanto a la supremidad que nuestro Dios tiene sobre todo el universo. Vamos en dirección de fracaso. ¿Estamos viendo eso? Y muchas veces nos preguntamos, ¿y qué ha pasado con el país? Esto ha pasado, pero escúcheme, una vez más, ¿quién tiene la responsabilidad de transmitir estos fundamentos hacia la nación? ¿Y quién es la iglesia? Las personas que estamos aquí, que hemos creído en el Señor. ¿Y cómo transmitimos eso a la nación? ¿A través de quiénes? De nuestros hijos, de nuestras futuras generaciones. Yo me recuerdo mis abuelitos cuando yo estaba pequeño, hace mucho peso atrás. Y cuando de veramente quería llamar mi atención, ¿verdad?, en alguna corrección que me estaban haciendo, ellos me decían, y yo no sé si pasaba con usted, pero me decían, mira, ten cuidado porque lo que estás haciendo, Dios te está ¿qué? ¿Y qué hacía yo cuando me hacía esa frase? ¿Sabe lo que me estaba dando a entender mis abuelitos? Hey, hay una máxima autoridad a la que le debes respeto. Y esa máxima autoridad es suprema y es Dios. Ahora, hasta cierto punto, ¿verdad? Pues hoy de adulto dice, no, pues estaba malo porque me estaba metiendo temor de Dios. Ay, no. Dios no opera así. Pero lo que me estaban queriendo dar a entender, no sé si les pasó a ustedes así, pero lo que estaba dándome a entender, ¿verdad?, mis abuelitos, es el hecho de la importancia, ¿verdad?, que pudiera, ¿verdad?, faltar respeto a medio mundo, pero a alguien que no se le podía faltar ese respeto, era Dios. Por quien Él es, por quien Él era y por quien Él siempre es. Dios en nuestras vidas como autoridad suprema. Dios en nuestras vidas, escúcheme, como nuestra suprema alabanza. Dios mío. Mire, ¿qué fue lo que comenzaron a quitar en las escuelas? Primero, ¿qué es la oración? Es alabanza a Dios. Luego, ¿qué continuaron quitando? La Biblia. La palabra de Dios está llena de alabanza hacia nuestro Dios. Este país, ¿qué fue las cosas que ha estado, verdad, en continua pleito allá en la Casa Blanca, verdad, en Washington, que han querido quitar ese movimiento, verdad, que dice, in God we trust. Las tablas, los 10 mandamientos, los han querido quitar. Mire lo que dice Salmo 108, versículo 3. Y ahí, hermanos,
Yo no sé si parar y continuar esto después con los demás, porque hay tantas cosas importantes que como iglesia necesitamos. Salmo 105, versículo 1. Perdón, Salmo 108, versículo 3. Salmo 108, versículo 3. ¿Estamos ahí? Dice, te alabaré, oh Jehová, ¿entre qué? Y a ti, escúcheme, ¿qué dice? Salmos, ¿en dónde? Entre las naciones. Porque más grandes que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos, ¿tú qué? Es interesante, dice allí, te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones. Está hablando, ¿verdad? Ese Dios el cual vamos a, ¿verdad? Va a ser nuestro fundamento, no solo va a ser nuestra suprema autoridad, pero va a ser el Dios el cual nuestra nación va a darle la suprema alabanza, la máxima alabanza. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Pudiéramos decir que hoy en día nuestra nación es una nación que le da alabanzas a Dios? ¿O es una nación que más y más, en vez de dar una alabanza a Dios, está haciendo una alabanza de abominación a Dios? Una vez más, ¿quién es la nación? Que habitamos. Me pregunto, ¿cuántas iglesias existen en los Estados Unidos, solo en los Estados Unidos, que proclaman ser hijos de Dios? ¿Cuántas iglesias habrá? Yo no he investigado, pero me pregunto, ¿cuántos hijos de Dios existirán en los Estados Unidos, hermano? ¿70,000 iglesias en los Estados Unidos? Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuántos discípulos hubieron en el tiempo del Señor Jesucristo que llevaron el Evangelio a todo el mundo? 12. Y esos 12 fueron capaces de llevar el Evangelio. Por ellos, por su esfuerzo, llevaron el Evangelio a todo el mundo. Escúchenme. ¿Y cuántas iglesias dicen en Estados Unidos? Póngale que 70,000. ¿Por qué nuestra nación se encuentra como 50? ¿No creen que 70,000 serían suficientes para una nación de iglesia? No estamos hablando ni la cantidad de personas dentro de esas iglesias. ¿No creen ustedes que 70,000, gracias por esa información, ya veo que por eso lo necesitan? ¿No creemos que 70,000 iglesias sería suficiente para que una nación aún en día estarían, ¿verdad?, en un estado de suprema alabanza a Dios? ¿Y por qué no existe eso? Hemos movido el fundamento y no lo hemos pasado a las futuras generaciones. ¿Sabe qué nos da a entender esos datos, hermano? Nos da a entender qué pobre trabajo hemos hecho los hijos de Dios. La manera que esta nación se encuentra ha sido porque de alguna manera no hemos guardado ese fundamento. 70,000 iglesias, wow.
Póngale que en cada iglesia solo hubiera una persona. ¿Cuántas personas son? No sería suficiente para que esta nación siguiera donde se estableció. No sería suficiente para que todavía pudiéramos escuchar esta nación, ¿verdad? Esa alabanza superior a nuestro Dios. ¿De veramente esta nación se encuentra ahorita en un lugar de alabanza a Dios? No. Usted y yo sabemos. ¿Eso quién ha fallado? ¿Dios? Dios mío, si no queremos ni cantar en el tiempo de los cantos, si la iglesia no quiere no ver ni la necesidad de alabanza a Dios, es interesante que no sabemos más canciones del mundo que himnos. Nosotros, ¿y qué de nuestros hijos? Himnos, no saben qué es himno. ¿Con qué se come eso? Estamos atendiendo lo que ha llevado a destruir a cualquier nación al fracaso y lo que está llevando a nuestra nación, a los Estados Unidos, hacia ese fracaso. Eso debería de despertarnos, porque de alguna manera como iglesia no estamos haciendo el trabajo que deberíamos. El fundamento en esa nación de Dios como autoridad suprema, de Dios como nuestra suprema alabanza, y tercero, escúchenme, de Dios como el reconocimiento de cada obra de esta nación. Vamos a Salmo 105, y creo que solo vamos a ver eso esta noche, y cuando regrese yo creo que vamos a continuar en esto, que es importante. Y no quiero ir a la rapidez, pero necesitamos entender lo que lleva al fracaso de la nación, porque cuando entendamos eso, quizás despertemos y quizás podamos tener la oportunidad nosotros en parte de traer nueva vez más una oportunidad a esta nación y un avivamiento. ¿Qué dice Salmo 105, versículo 1? Alabar a Jehová, invocar que da a conocer que, hermanos, en los pueblos. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Exalta esta nación aquella obra de Dios en esta nación hoy en día? Exaltan a la obra humana, los éxitos humanos, y no quieren darle crédito a Dios. Cuidado si alguien dice públicamente es que Dios obra. Usted sabe que hay un jugador que es multado cada vez por el hecho de que él antes de jugar ora. Tiene que pagar una multa cada vez. Es tan importante que como familia constantemente estemos transmitiendo a nuestros hijos las obras que Dios hace en nuestras vidas. Nuestros hijos necesitan ver que hay un Dios que hace maravillas y que hace obras. Y necesitan ser un testimonio de Él. ¿Por qué fue que el pueblo de Israel, verdad, Dios le da la orden al pueblo de decirle, ustedes tienen la responsabilidad de contarle a las futuras generaciones lo que yo hice con ustedes? ¿Por qué? Porque es importante que la nación conozca
que hay un Dios que obra dentro de la nación. ¿Qué es lo que hacía de primero la nación cuando había victorias en guerra? ¿Qué es lo primero que hacía? Le daban la honra a quién? A Dios. Era una nación que en cada progreso y victoria como nación lo contaban como una obra divina que había venido a ese lugar y a esa guerra. ¿Es el estado de nuestra nación así hoy en día? No. Pero escuchen, ¿cómo llegó la nación así? No voy a decir cómo llegó. De una cantidad de generaciones futuras que estaban dentro de la iglesia y los padres, y esa iglesia no vio la necesidad de transmitir ese fundamento sólido a las futuras generaciones. Podemos decir que si la nación se encuentra como se encuentra, ¿quién es el máximo de la culpabilidad de ella? Pero en específico, ¿qué? La iglesia. ¿Por qué? ¿Quién es la luz? ¿Quién es la sal? Estamos atendiendo. Nosotros como iglesia hemos permitido el que este país haya descendido pasos a paso al fracaso por una cosa, porque nuestro fundamento no ha sido cuidado, no ha sido transmitido a nuestras futuras generaciones. Les hemos dado la libertad de su propio fundamento, de su propia base, según su pensamiento. Miren, en cualquier escenario de la vida donde quitamos a Dios, ¿qué queda? Nada. Pues sí, ¿qué queda? Fracaso, dolor, sufrimiento, tristeza, pura oscuridad abierta, pecado. En esa dirección está yendo nuestra nación. Sí. Vamos a parar ahí, hermanos. Espero que esta tarde hemos abierto un poco más nuestra vista en una necesidad que tenemos de comenzar a transmitir a nuestras futuras generaciones esa solidez de fundamento. ¿Cuál es el primero? No un Dios, pero ¿quién? El Dios. El Dios. ¿Y qué fundamento de Dios debe haber transmitido en nuestras futuras generaciones? Él como nuestra autoridad suprema, Él como nuestra suprema alabanza, y Él el reconocimiento de obras ocurridas en nuestras vidas. Si las generaciones de hoy estuvieran en ese fundamento, ¿cómo estaría nuestro país? Hubiera el libertinaje que existe en cuanto al movimiento femenino y masculino que existe hoy en día. No. Hubiera ese libertinaje que hay en cuanto a los jovencitos aún ya no necesitando ni permiso de los padres
para tener abortos. Cada una de esas cosas solo marca una cosa: ese primer fundamento de solidez no ha sido cuidado y transmitido a las futuras generaciones. No un Dios